Hola, muy buenas a todas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y vamos a hablar hoy sobre la campaña de Carabobo. Esta es una asignación especial como clase virtual de educación a distancia para los alumnos del Colegio San Ignacio de Caracas en la materia GHC, Geografía, Historia y Ciudadanía, Historia de Venezuela, pues fundamentalmente correspondiente al segundo año de Bachillerato de Educación Media General. Vamos a hablar justamente de la campaña de Carabobo, no solamente como una actividad exclusivamente académica, sino también para la difusión del conocimiento histórico. Bien, la campaña de Carabobo es la que corresponde al año de 1821. Es la campaña militar que podríamos considerar la más importante de las guerras de independencia. ¿Por qué la más importante? Bueno, porque precisamente es la que corresponde a la liberación definitiva de Venezuela. Esta campaña es justamente la que logra la derrota del mayor ejército realista en Venezuela, el ejército que había llegado justamente en 1815 por el general Pablo Morillo, quien había sido un veterano de las guerras napoleónicas y había sido encomendado a que pusiera orden tanto en Venezuela como en Nueva Granada después de las violencias que se habían desatado en Venezuela con el inicio del proceso independentista en 1810. Entonces, bueno, naturalmente la campaña de Carabobo es sumamente importante porque es la que logra el objetivo que se habían propuesto quienes eran los patriotas en Venezuela desde 1810, cuando la situación se tornó violenta y había pues que tomar las armas. Entonces esta campaña es muy importante para todos nosotros los venezolanos, porque allí finalmente se da el gran objetivo anhelado en más de una década de guerra. Ahora, es muy importante decir que esta campaña, que termina en la batalla del mismo nombre, no es justamente la última acción militar en Venezuela. Es un error pensar que la batalla de Carabobo fue la última batalla de la guerra de independencia y que ahí se selló todo. La batalla de Carabobo realmente marca el inicio del fin. Es la batalla más importante y decisiva porque, como ya mencionamos, al ser destruido el mayor ejército realista en el territorio venezolano, lo que quedaron fueron unos remanentes, unos restos que hostigaron a las fuerzas patriotas, pero ya no tenían la capacidad para hacer reversible lo que había ocurrido en Carabobo. O sea, nunca hubo una respuesta española importante para reconquistar a Venezuela, y lo que quedaron fueron, como ya dije, unos grupos que seguían tratando de hostigar a los patriotas, pero no lo lograron. Y esas fuerzas son derrotadas, la primera en la batalla naval del lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, o sea, 2 años después de la batalla de Carabobo, y la otra es en noviembre, si no me equivoco, el 7 de noviembre de 1823, cuando el general José Antonio Páez toma por asalto el castillo de Puerto Cabello, que era la mayor guarnición que tenían los realistas en ese momento, y ahí sí, definitivamente se cierra el proceso militar de la guerra de independencia. Pero esas acciones tienen su origen en el triunfo de Carabobo. Si no se hubiese dado el triunfo en la batalla de Carabobo, la situación entonces no hubiese implicado que luego se diera esa batalla naval y ese asalto a la fortaleza de Puerto Cabello. Entonces, bueno, por eso la batalla de Carabobo es sumamente importante, porque, como ya mencionamos, marca el fin prácticamente militar de la resistencia realista en Venezuela y facilita la gran liberación del país. Tanto es así que ya el Libertador y las fuerzas patriotas se sentían tan seguras que ahora la decisión es emprender la campaña hacia el sur, liberar definitivamente lo que es Ecuador y Perú y llegar hasta lo que va a convertirse en Bolivia. Y eso va a ser otro capítulo de la historia que lo veremos más adelante. Concentrémonos entonces aquí en lo que corresponde a la batalla y la campaña de Carabobo. Bueno, esta campaña es el resultado de una serie de acontecimientos que se van encadenando. Ya hemos mencionado que desde el año 1815 el general Pablo Morillo, que lo tenemos acá representado en una famosa imagen de él, el general Pablo Morillo había logrado justamente ser el comandante de la fuerza expedicionaria que había llegado a Venezuela en 1815. Bueno, el general Morillo, para 1820, después de 5 años de combates, recibió las órdenes desde España
para que llegara a acuerdos y negociara con los patriotas una solución pacífica del conflicto. En España se había producido una revolución liberal que había obligado al rey de España, Fernando VII, a que aceptara una constitución liberal y llegara a resolver pacíficamente el problema que estaba ocurriendo en las colonias, que se habían todas rebelado desde 1810. Bueno, esos acuerdos serán los conocidos tratados de Trujillo, el acuerdo de armisticio y el tratado de regulación de la guerra. Ese tratado de regularización de la guerra busca precisamente que el conflicto se haga de una manera civilizada, si es que se puede decir que una guerra puede ser civilizada, porque en Venezuela la guerra había alcanzado un nivel de violencia terrible desde justamente que se inició el conflicto, y tuvo su mayor periodo en la guerra a muerte con Boves en la Segunda República. Lo otro era, por supuesto, un acuerdo de armisticio, que significa una suspensión de hostilidades, que la guerra entra en pausa. Eso no significaba la paz, eso no significaba que se acabara el conflicto, pero le daba a cada uno de los bandos la oportunidad de reorganizarse, reabastecerse, descansar y prepararse para la lucha fuerte que iba a venir. Y eso es lo que justamente va a pasar para 1821. El general Morillo, mariscal de campo, se retira de Venezuela en diciembre de 1820, y su sucesor va a ser el general Miguel de la Torre, que aquí lo tenemos. El de la Torre tiene ahora la misión de encargarse de dirigir a las tropas patriotas, pero a las tropas realistas contra las fuerzas patriotas. Él tenía conciencia que ese armisticio, que era por 6 meses, tenía que tratar de buscar cómo derrotar a las fuerzas patriotas en una batalla decisiva. Lo mismo quería también el Libertador. Entonces, para entender la situación que se va a producir para 1821, hay que hacer un mapa para ubicarnos en el espacio, en lo que vamos a explicar precisamente en el tiempo. Así que vamos a hacer uso de nuestra amiga acá, la pizarra, y vamos a hacer uno de mis conocidos mapas y dibujitos que corresponden a las horas de clase. Y eso nos va a ayudar más o menos a entender parte de lo que vamos a explicar de la campaña de Carabobo. Bien, para 1820, vamos a colocar acá cuál es la situación para finales de 1820, diciembre de 1820 y enero de 1821. Para ese momento, la situación en Venezuela se manifestaba de una manera bien particular. Las principales ciudades de Venezuela, vamos a colocar acá, Maracaibo, Coro, Barquisimeto, Puerto Cabello, Valencia, Caracas, Barcelona, Cumaná, vamos a poner acá Trujillo, San Carlos, Guanare, Barinas, San Fernando de Apure, Calabozo. Aquí vendría a ser más o menos el terreno del enfrentamiento. Vamos a hacer un acercamiento un poco más claro para que puedan ver esto con mayor precisión.
Bien, ¿cuál es la situación en el mapa en Venezuela? Bueno, para este momento que estamos viendo acá, para lo que sería el mes de enero de 1821, el territorio de Venezuela que controlaban los realistas era este, es decir, el Zulia, el centro occidente, el centro del país y una parte de los llanos, ¿ok? Y por supuesto la ciudad de Cumaná, lo que correspondería en cambio a la ciudad de Barinas, San Fernando de Apure, Guayana, Oriente y las Islas de Margarita están en manos de los patriotas. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder en lo que va a acelerar, digamos, el inicio de la campaña? Bueno, este acontecimiento que estamos acá tratando de explicar. La ciudad de Maracaibo se va a pasar al bando de los patriotas. La ciudad de Maracaibo va a ser ocupada por los patriotas y eso inicia un plan de acción por parte del Libertador que va a buscar que este mapa se modifique y las fuerzas realistas quedan completamente reducidas en el territorio nacional. Entonces, ¿cuál viene a ser el plan que va a hacer Bolívar? Justamente, una vez que el Zulia pasa a ser territorio patriota, aquí va a comenzar justamente una concentración de fuerzas patriotas buscando precisamente evitar que los realistas se pudiesen concentrar, y aparte Bolívar buscaba una batalla decisiva, un gran encuentro que marcara el fin del conflicto. Para esta misma etapa, para enero de 1821, la situación vendría a ser más o menos así: entre 10.000 y 12.000 soldados cuentan los patriotas y los realistas. Pero, por supuesto, no todos estaban reunidos en un mismo lugar y no todos estaban con la misma capacidad de movilizarse. Por eso Bolívar hace un plan que va a consistir en que las tropas de las fuerzas patriotas y las fuerzas contrarias a los españoles se concentren a la mayor cantidad de número, y por el contrario los realistas se debiliten, que tengan la menor cantidad de tropas. ¿Y qué es lo que va a buscar Bolívar? Bueno, fundamentalmente Bolívar va a hacer un plan en el cual le pide al general Rafael Urdaneta que desde el Zulia marche a Coro y desde Coro marche hacia Barquisimeto. De igual manera, le ordenará al general Páez que avance desde Apure vía Guanare, junto con él, que sale de Barinas, y lleguen hasta San Carlos, de igual manera, él dio órdenes a otros generales, en este caso el general Bermúdez, que atacara Caracas en una maniobra de distracción, y otros generales, el general Cruz Carrillo, también tuvo la misión de atacar desde Trujillo hacia Barquisimeto, y también desde Barquisimeto hacia San Felipe. Todo eso era para desbaratar la posibilidad que los realistas pudieran agruparse, y por el contrario hacer que las fuerzas patriotas empezaran a unirse y fortalecerse. Bien, en líneas generales, este plan se va a cumplir bien por parte de Bolívar. ¿Cómo se va a desarrollar ese tipo de acción? Bueno, en primer lugar, Bolívar había comprendido que había que cumplir claramente una serie de fases, y más o menos se va a lograr. Por ejemplo, el primer punto del plan de Bolívar era dividir y distraer a las fuerzas del ejército realista. Eso era necesario. Los realistas tenían entre 10.000 y 12.000 soldados en territorio venezolano,
y había que poner esa fuerza militar fuera de combate y distraerla y dejarla completamente desconcentrada. La segunda cuestión que busca Bolívar, que para él es esencial, es que las fuerzas patriotas se concentren. Y él escoge el lugar de concentración en lo que será la ciudad de San Carlos. Y por supuesto, la tercera y más importante de las ideas de Bolívar es derrotar al ejército realista en una gran batalla, una batalla campal, que no se escapen y que el mayor número de realistas sean vencidos en combate. Entonces, bueno, para eso el Libertador buscó que todas esas fuerzas patriotas que se encontraban dispersas en estos terrenos, a estos alrededores, ¿okay?, se llegaran a juntar acá para poder marchar hacia esta zona, a las cercanías de Valencia, justamente en la llanura de Carabobo. Bien, el primero que va a comenzar el plan de Bolívar es el general Rafael Urdaneta. Él es el héroe de la región zuliana y él justamente va a movilizarse desde la ciudad de Maracaibo hacia Coro. Él tiene la suerte de conseguir el apoyo de una heroína. Muchas veces no se menciona en la guerra de independencia el papel de las mujeres, porque muchas veces son los hombres los que realizan los actos bélicos, pero hay una heroína, una mujer que colaboró en esta campaña, se llama Josefa Camejo. Resulta que no hay una imagen muy certera de ella, esto es un monumento de ella en el estado Falcón. Ella era patriota, se había casado con un patriota en Barinas y desde que tenía 19 años había estado muy pendiente de la causa republicana. Ella tenía una propiedad agrícola, un hato allá en Paraguaná, y logró alzarse en armas con trabajadores de su propio hato y lograron tomar la ciudad de Coro y proclamaron la independencia. Bueno, esos soldados después contribuyeron a la marcha del general Urdaneta. La otra cuestión, la otra marcha es la que realiza el general Bermúdez. El general José Francisco Bermúdez, héroe en el oriente del país. Justamente él tenía la misión de atacar desde Barcelona hasta Caracas. La función de él era distraer a los realistas, porque Caracas, al ser la capital del territorio venezolano, era un lugar muy importante. Y bueno, los realistas cayeron en la trampa, porque Bermúdez atacó con mucha fuerza, logró ocupar la ciudad de Caracas e inclusive llegó hasta los valles de Aragua, llegó hasta La Victoria. También desde Margarita, había olvidado mencionar el prócer de Margarita, el general Juan Bautista Arismendi, también colaboró con Bermúdez, desembarcando soldados en la región de Barlovento. Ahí él es el general Arismendi, y él consiguió desembarcar tropas en esa zona para apoyar a Bermúdez. Por otro lado, otro personaje importantísimo en este proceso es el general José Antonio Páez, que estaba en el Apure, desde Achaguas y San Fernando. El general Páez va a ser de alguna manera el héroe. Esta es una imagen un poco conocida de general Páez, y él es una de las imágenes más cercanas a la época. Esta es de 1828. La dibujó, si no me equivoco, el embajador británico en Venezuela en aquel momento, Sir Robert Kerr Porter. Y bueno, es la imagen más cercana que tenemos, porque la imagen que mucha gente tiene de Páez ya es el Páez viejo, de bigotes canosos. Bueno, este es el Páez para 1828, unos años más después de la batalla de Carabobo. Bueno, el general Páez sale de Apure y se lleva un enorme ejército, no tanto por los soldados, sino por los recursos que lleva. Páez sale con 1500 jinetes, 1000 soldados a pie, 1000 infantes, 2000 caballos de repuesto y 4000 novillos, es decir, ganado, para alimentar a toda la tropa que se iba a llevar. Entonces, con esa fuerza, él se encuentra con el Libertador, que había salido de Barinas, de Ospino,
y marcha hacia lo que sería, Bolívar sale de Barinas, perdón, y marcha hacia lo que sería San Carlos. Entre el 15 y el 19 de junio de 1821 llegan y se reúnen todas las demás tropas. El general Urdaneta se enfermó en Barquisimeto y no pudo terminar la marcha, entonces continuó por él el general Rangel, que llevó las tropas suyas, más las tropas de Bolívar, más las tropas de Páez. Se reunieron todos y en 52 días, en una época que no había vías de comunicación buenas, no había por supuesto internet, no había televisión, no había nada que facilitara las comunicaciones. Más de 500 kilómetros fueron recorridos en el territorio nacional en 52 días. Eso era verdaderamente un récord. Y las tropas se prepararon. En San Carlos, Bolívar fue preparando entonces la organización del ejército que pelearía en la batalla. Bolívar decidió que iba a haber 3 divisiones. La división es una forma de clasificar las tropas en el ejército. El primero, la primera división iba a estar dirigida por el general José Antonio Páez. La segunda división le iba a corresponder al general Cedeño, que lo tenemos acá. Y la tercera al coronel Plaza, Ambrosio Plaza. Y bueno, esto iba a preparar pues la batalla que se iba a dar. Las tropas estaban marchando desde San Carlos con dirección a tomar Valencia. Ese sería el objetivo. Y se pensaba pues que se iba a producir el combate próximamente. Ya había comenzado la estación lluviosa en esos momentos. Y bueno, a pesar de eso, Bolívar, que tenía conciencia que iba a ser una batalla muy importante, había decidido que las tropas llevaran uniformes de gala, bien preparados. Esa fue una de las poquísimas batallas de la Guerra de Independencia, donde cada bando estaba muy bien presentado. Quizás porque sabían cada uno de los bandos, especialmente el patriota, que se iba a ser una batalla muy importante, importantísima. Entonces, ahí va a comenzar lo que vendría a ser la fase de la batalla. Vamos a explicar un poquito la batalla, porque aunque muchas veces se ha hablado de la batalla de Carabobo, a veces no destacan tanto los acontecimientos de la misma. Vamos a repasar un poco de eso para que podamos entrar en decisión. El ejército patriota en su momento, como ya les había dicho, tenía 3 divisiones. Más o menos cómo era la situación, de cuántos efectivos estamos hablando en el combate. Según las fuentes de los patriotas, fuentes históricas me refiero, había aproximadamente 6.500 soldados. Esos 6.500 soldados, 4.000 eran soldados de infantería, es decir, soldados que iban a pie, y había 2.500 jinetes. Los jinetes, como ustedes saben, son los que van a caballo. Estos eran fundamentalmente los llaneros. Los llaneros se habían convertido en una fuerza militar extraordinaria. Ellos fueron en buena medida los responsables de la derrota, de la destrucción de la Segunda República, y ahora que estaban en manos con los patriotas, esta fuerza era prácticamente indestructible. Esta fuerza de llaneros con estos 4.000 soldados daba un número importantísimo de combatientes. Por el lado de los realistas, el comandante realista era el mariscal de campo Miguel de la Torre, que ya se los había mencionado, el sucesor de Morillo, y estamos hablando de una fuerza militar de 4.300 soldados aproximadamente. En este caso, estos 4.300 soldados corresponden a 2.600 de infantería, 1.651 de caballería y finalmente 62 artilleros con 2 cañones. Esa era la fuerza aproximada que tenían los realistas. Ese era un número bastante bajo, considerando que los realistas llegaban a tener en su momento, en enero del año 1821, casi 12.000 soldados. Pero justamente aquí se ve la estrategia del Libertador. La idea era que los patriotas tuviesen más soldados que los realistas.
de alguna manera, como pueden darse cuenta, esta situación hizo que el balance fuera desfavorable para los realistas y fuera muy favorable para los patriotas. Entonces, bueno, otro dato importante que hay que mencionar en la batalla de Carabobo, que a veces mucha gente no lo sabe, es la presencia de extranjeros, personas que vinieron de Europa principalmente a participar y apoyar la guerra de independencia. Obviamente hay gente que está muy informada al respecto de esto, me refiero a los académicos, los estudiosos militares y quienes se han dedicado toda la vida al conocimiento histórico. Pero yo creo que la mayoría de las personas de comunes y corrientes, sobre todo mis alumnos, desconocen que para la batalla de Carabobo vino un número importante de extranjeros. Por ejemplo, vinieron alemanes. Uno de ellos era Ludwig Pfleger y otro Johannes Uslar o Juan Uslar, que es el antecesor, el ancestro del famoso historiador, escritor y político venezolano Arturo Uslar Pietri. De los ingleses vino uno llamado Arthur Sanders y también, perdón, irlandeses, Arthur Sanders, porque él había nacido en Dublín, y también otros ingleses, digamos los famosos Thomas Hildetop Ferriar y su hermano John Ferriar, y también George Woodberry. George Woodberry era inglés, y también vino un escocés que se llamaba William Smith o Guillermo Smith, que luego se quedaría en Venezuela y participaría en la vida política venezolana hasta 1848. Bueno, este grupo de personas eran europeos que habían sido veteranos en las guerras napoleónicas y eran amantes de la aventura, y cuando vieron que aquí se estaba librando una guerra de independencia, vinieron precisamente con la intención de dar a conocer su amor por la libertad, por las causas que se consideraban justas y liberales contra la opresión. Y bueno, vinieron acá, y en el caso de algunos de ellos, como Ferriar, dieron la vida precisamente luchando en la defensa de esos ideales y colaboraron con la independencia de Venezuela, algo que nosotros los venezolanos debemos estar muy orgullosos y agradecidos por eso. Bien, la batalla de Carabobo, que es la cuestión que nos interesa acá, ya el detalle mismo, la batalla, se da entonces el 24 de junio. Y para explicarlo un poco me voy a valer de las ilustraciones que dentro de nuestra memoria colectiva han sido plasmadas con las pinturas que se hicieron en el siglo XIX. Ciertamente esas pinturas no recrean exactamente tal como fue, sino que idealizan el pasado. Porque la gente, cuando quiere recordar algo que le gusta, algo que le parece importante, trata de hacerlo justamente más bonito. Entonces, bueno, en este caso la primera de las cuestiones que me gustaría destacar de la batalla de Carabobo es el Libertador, justamente en la mañana del 24 de junio. El Libertador había subido el cerro de Buenavista, en lo que es la planicie donde se va a desarrollar la batalla, y aquí está representado en este cuadro de Martín Tovar y Tovar. Aquí está el Libertador con su Estado Mayor. ¿Ok? Ellos están aquí en lo que sería el cerro de Buenavista, y allí van a Bolívar a tomar las decisiones. Bolívar se había percatado, que los realistas ocupaban el terreno que impedía el paso hacia Valencia, hacia Tocuyito, y por lo tanto era bastante, hacia Valencia, el Libertador más bien venía de Tocuyito, complicaba el avance y no se le podía atacar frontalmente ni por el sur. Sin embargo, Bolívar se percató que había una posibilidad de rodear, flanquear a los realistas, y esa oportunidad viene precisamente por un camino llamado una pica de la Mona, pica de la Mona, y allí es donde Bolívar le pide al general Páez que actúe. Y Páez, con sus famosos, el batallón de los Bravos de Apure, pasa a la ofensiva. Entonces esa imagen es representada muchísimo en nuestra historiografía, justamente porque Páez es
colocado con un uniforme de husar. Este sería el que está acá, el primerito, está Páez. En ese ataque justamente muere el teniente Pedro Camejo, el conocido Negro Primero. No puedo acercar más la imagen porque se ve el brillo de la máquina, pero tratando de hacer el mayor esfuerzo, aquí podemos ver al Negro Primero, ¿okay?, muerto, y Páez es el que está dirigiendo la carga de la caballería patriota, ¿okay? La respuesta de los realistas, cuando se dan cuenta que está ya de la Torre, manda a un batallón español llamado el batallón Burgos para que contenga a los patriotas. Y justamente la situación se pone un poco complicada porque los españoles comienzan a hacer retroceder al batallón de los llaneros, pero sale en su auxilio precisamente el batallón británico, el batallón de cazadores británico, que es justamente una de las escenas más famosas de la batalla de Carabobo. ¿Por qué? Bueno, porque el famoso batallón británico es el que lleva la bandera en el cuadro de la batalla de Carabobo, y durante ese ataque muere, bueno, es herido gravemente, prácticamente se le dice herido de muerte el general, el coronel Thomas Hildendorf Ferrier, y eso está representado en esta imagen de la batalla de Carabobo. Perdón. Aquí podemos ver la muerte del general Ferrier. Me disculpan las fallas, pero todavía no estoy muy ducho en esto. Ajá, ok. En este arbolito, cerquita de este arbolito, se ve llevando a alguien la espada. Este señor que lleva la espada no es otro que Thomas Hildendorf Ferrier. Y aquí está el batallón británico, que sufrió gran cantidad de bajas. Sufrieron muchas pérdidas humanas, pero ellos se pusieron allí y auxiliaron al batallón de los Bravos de Apure. Eso fue fundamental para que los patriotas pudiesen estabilizarse la cuestión. Entonces, bueno, en ese flanco donde atacaron los patriotas se desarrolló fundamentalmente la lucha. Y allí se libró una batalla muy dura, un combate entre los batallones realistas Hostarich, Infante, Príncipe y Barbastro contra el batallón de tiradores, el mismo batallón británico, el mismo batallón Bravos de Apure y el regimiento de caballería Guardia de Honor. Esa situación ahí hace que la batalla se decida. ¿Por qué? Bueno, porque el batallón Burgos realista prácticamente es destrozado, y luego la Torre, asustado por la situación, manda todavía unos regimientos de caballería, manda un batallón que se llama los húsares de Fernando VII y otro que era los lanceros del rey. Pero apenas se acercaron unos, dispararon, y los lanceros, más bien cuando venían más llaneros, decidieron irse. Esa situación hace que la batalla empiece a perderse muy rápidamente para los realistas, y esa situación hace que empiece una retirada por parte de los realistas. Hay un batallón que es el famoso batallón Valencey, que se logró retirar a Valencia y después a Puerto Cabello, y estuvo todo el tiempo resistiendo. Eso hizo, por supuesto, que los patriotas salieran a perseguirlo, que no lo dejara escapar, porque en la guerra la idea es que tú derrotes al enemigo, no que se escape. Entonces, en ese ataque, para evitar que escape el batallón Valencey, mueren los comandantes de las otras dos divisiones patriotas. Estamos hablando del general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plazas, que ellos mueren ahí. Espero que se vea bien la imagen. Ellos mueren, les disparan,
cuando tratan precisamente de evitar que escapen las tropas realistas, pero los soldados patriotas consiguen moverse efectivamente y logran capturar a otros batallones, por lo menos el batallón Barbastro intentó justamente, me costaba aprenderlo, Barbastro es una ciudad de Aragón, y Valencey es una ciudad de Francia en la frontera con España, donde estuvo preso Fernando VII cuando Napoleón lo detuvo. Entonces me cuesta a veces aprenderme los nombres, aunque conozco más o menos las localidades y el origen histórico del mismo. Bueno, el batallón Barbastro también intentó escapar, pero fue retenido por las fuerzas patriotas, y ya prácticamente en 1 hora 45 minutos o 2 horas la batalla ya estaba decidida. Las tropas patriotas, una vez más las podemos ver acá, las tropas patriotas logran marchar. Aquí vemos el ejército patriota marchando. Claro, hay un soldado muerto, pero acercando más la cámara, ahí se puede ver, ahí se ven los soldados patriotas marchando justamente para terminar de tomar la batalla. Bueno, lo cierto es que ahí ya prácticamente con esa derrota los realistas sufrieron un golpe demoledor. Según las mismas estadísticas que entregaría después el mariscal Latorre al Consejo de Estado en España, informaba que habían tenido 2.908 bajas, entre 2.700 soldados y además oficiales, subtenientes, capitanes y oficiales mayores. Eso era una pérdida enorme. Si se dan cuenta, ellos tenían 4.300 soldados. Y cuando estamos hablando de 2.908 bajas, estamos incluyendo los muertos, los heridos y los prisioneros de guerra. Es decir, tuvieron una cantidad de bajas enormes. ¿Cuántas bajas tuvo el ejército patriota? Eso hasta cierto punto es un misterio. El Libertador, cuando hizo el parte de guerra, o sea, el informe oficial que le entregó al Congreso de la República de Colombia, de la Gran Colombia, informó que nada más había tenido 200 muertos, más la pérdida de Plaza y Cedeño. Pero los historiadores militares venezolanos, por lo menos el general Héctor Bencoma Barrios, en esta obra, considera que el Libertador posiblemente dijo eso para darle ánimo a los patriotas en este momento de alegría, pero considera que pudieron haber sido 1.000 o un poco más de 1.000 aproximadamente los muertos del bando patriota. Bueno, el Libertador logró tomar Valencia al día siguiente, marcharon luego a Caracas. El 29 de junio entraron a Caracas las tropas patriotas, entró Bolívar y Páez a la ciudad capital, y el 4 de julio entró en vigencia la capitulación de los realistas en casi todo el territorio venezolano, bueno, a excepción de Puerto Cabello. Lo curioso es que fue el 4 de julio, o sea, un día antes del día de la firma del acta de la declaración de independencia en Venezuela. Es tan fuerte la confusión con el 5 de julio que yo, que sé que ese día no se firmó ninguna acta, también considero equivocadamente el día. El 5 de julio se declaró formalmente la independencia de Venezuela. El acta se empezó a firmar a partir del 7 de julio. Bueno, el caso es que un día antes del 5 de julio de 1821, irónicamente, la última autoridad realista en Caracas, y en ese momento la máxima autoridad que quedaba, aceptaba la capitulación. Bueno, y Bolívar dejó que pudiesen irse los realistas a Puerto Cabello. Se embarcaron y de La Guaira a Puerto Cabello, y el día siguiente, creo que al día siguiente de dejarlos ir, recibió Bolívar una comunicación del mariscal de campo Latorre, que estaba en Puerto Cabello, dándole las gracias porque Bolívar había tratado bien a los prisioneros de guerra, a los oficiales, no había habido ningún saqueo, violación, fusilamiento. O sea, Bolívar había respetado los acuerdos humanitarios del Tratado de Regularización de la Guerra.
eso habla de algo muy importante. Entonces, bueno, con eso terminaba la campaña de Carabobo, que se había iniciado el 28 de abril de ese mismo año. El 29 de abril tomada la ciudad de Caracas, el 29 de junio, perdón, tomada la ciudad de Caracas, terminaba justamente ese acontecimiento bélico. Y es muy importante destacar que esa es una de las batallas más importantes de nuestra historia y nosotros no debemos sentir pena, vergüenza ni aburrimiento de destacarlo, porque a pesar de la tendencia del régimen chavista a querer manipular la historia y tratar de apropiarse de Bolívar y de la misma independencia, nosotros debemos recordar que la independencia fue un proceso colectivo y los hechos históricos nos pertenecen a todos. La historia es nuestra porque nosotros somos los protagonistas, los seres humanos, y en el caso de Venezuela nosotros estamos vinculados con ella. Entonces esta batalla, la batalla de Carabobo, tiene una importancia muy destacada porque es uno de los mayores triunfos militares. La estrategia que hizo Bolívar justamente de concentrar sus fuerzas y derrotar a las realistas fue un gran éxito. Los realistas no pudieron desbaratar esa opción, y aparte hay estudiosos que consideran que la batalla de Carabobo se pareció mucho a una batalla que había librado el rey de Prusia, Federico II el Grande, la batalla de Leuthen en 1757 durante la guerra de los 7 años. En esa guerra el rey Federico logró vencer a unas fuerzas austríacas muy superiores, justamente no las podía enfrentar, atacar de frente, frontalmente, y las bordeó en su flanco y logró un éxito muy decisivo en esa guerra. Entonces nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de eso, porque a pesar de la manipulación del régimen chavista, nuestra guerra de independencia es un motivo para sentirnos orgullosos. Eso es precisamente lo que hizo a partir de 1870 Antonio Guzmán Blanco, cuando comienza a crear un culto cívico hacia los héroes de la patria. Entonces, bueno, Antonio Guzmán Blanco, que lo tenemos acá, caudillo y presidente de Venezuela en el siglo XIX, en 1873 comisionó al famoso pintor Martín Tovar y Tovar para que empezara a hacer los retratos de los héroes de la independencia. Él hizo un conjunto de retratos, 30 retratos de próceres, que los entregó en 1875, si no me equivoco, y luego lo comisionó para que el Palacio Federal Legislativo tuviese dentro de su cúpula estuviese una pintura que bien podríamos nosotros llamar nuestra propia Capilla Sixtina, porque esta pintura que vemos acá, la batalla de Carabobo en el Salón Elíptico, es una verdadera obra de arte, aunque bueno, a diferencia de la Capilla Sixtina que se pintó directamente, esto es un estilo, una técnica que creo que se llama el mourflage, me disculpan mi francés que no es muy bueno, es una técnica de marouflage, que es que se pinta el lienzo y se va colocando como si fuera un mural. Es una obra de arte muy hermosa, idealizada por supuesto, pero nos permite dar a conocer nuestro pasado, de lo que nosotros sentimos que es algo positivo y nos sentimos orgullosos. Bueno, justamente la pintura se terminó entre 1887 y 1888, ya Guzmán Blanco no era presidente, pero se inauguró, y es una de las obras artísticas más hermosas que nosotros tenemos y de la cual también nosotros los venezolanos nos debemos enorgullecer. Bueno, cuando ya se cumple un siglo de la batalla de Carabobo, el general Juan Vicente Gómez, presidente de Venezuela, y todavía ya era dictador justamente, Juan Vicente Gómez, para 1921, con respecto al centenario, él decide levantar el famoso monumento del Arco del Triunfo de Carabobo. Esta obra es un arco de unos 28 metros de altura. Irónicamente, creo que lo diseñó un arquitecto español. Y aquí vemos cuando se hizo la inauguración. No sé si se puede ver bien. El que está a caballo es el general Gómez. Y luego, en 1930,
con motivo del centenario de la muerte del Libertador, se decide hacer otro monumento que complemente al del Arco del Triunfo de Carabobo, y ese es el famoso Altar de la Patria, que está acá. El Altar de la Patria es esa especie de grupo escultórico que incluye a Bolívar arriba. Lamentablemente no puedo acercarlo mucho, pero pueden conseguir esta imagen, que es muy conocida. Y aquí está, bueno, cuando se hace la inauguración del mismo. Aquí está Gómez con algunos dignatarios. Caray, me disculpan que no se pueda ver con tanta claridad, pero los recursos técnicos de este humilde profesor son bastante limitados. Esperamos en un tiempo futuro que podamos hacer esto con mucha mayor calidad gráfica. Y bueno, la intención tanto de Guzmán Blanco como de Gómez era resaltar el culto a la parte heroica del proceso independentista venezolano. Pero aunque por supuesto ellos hayan sido caudillos y dictadores, y actualmente el régimen chavista también manipula la historia, eso no quiere decir que la intención de recordar y honrar a quienes se sacrificaron por el país para darnos patria, en el buen y mejor sentido de la palabra, no quiere decir que eso sea algo malo y criticable. Todo lo contrario. Nosotros somos el resultado de un tiempo histórico pasado, y así como que lo que nosotros vamos a hacer ahora va a influir en el futuro, nosotros tenemos que tratar justamente de estar bien vinculados a nuestro pasado y destacar lo positivo y aprender de lo negativo para no repetirlo. Entonces justamente mi intención ahorita fue, al presentarles este video que abarca básicamente toda una hora de clase académica, fue mostrarles cómo fue esta importante campaña, cómo fue la batalla y cómo ha sido recordado, con la intención de que no se olvide, no se distorsione y sobre todo podamos comprender la historia que nos pertenece, que les pertenece a todos los venezolanos, y que es bueno que nosotros estemos bien informados de ella para poder elegir y decidir cosas mejores para nuestro bienestar. Bueno, con esto concluyo este video, espero que haya sido exitoso y les haya agradado, y Dios mediante podremos estar nuevamente viéndonos en otras producciones que hagamos acá. Muchísimas gracias, hasta luego.